Buenos días, continuamos con el tema de funciones. Hoy vamos a aprender el uso de fórmulas, tablas y gráficas para representar relaciones entre dos magnitudes. Y es que, repito, la forma más utilizada en matemáticas para representar la relación entre dos magnitudes es a través de estas tres formas. La fórmula sería la manera más teórica de representar esta relación. La tabla de valores sería una forma más concreta en la que decir a cada valor de x lo que corresponde a cada valor de y, mientras que la forma gráfica sería la forma más visual de representar dichas relaciones. Vamos a aprender con estos tres ejemplos cómo pasar de unas a otras sin mayor dificultad. Imaginaos que nos dan la primera representación, es decir, en forma de fórmula. Bien, pues la forma de hallar o de crear nuestra propia tabla de valores es dar valores cualesquiera a la x. A mí, ya que mi gráfica va a ser pequeñita, se me ocurre dar valores pequeñitos. Voy a coger, por ejemplo, el valor menos 2 para la x, menos 1, 0, 1 y 2, aunque podríais coger los valores que quisieseis. Y ahora, con esto en mente, nos preguntamos, cuando la x es igual a menos 2, ¿cuánto vale la y? Bueno, pues la y es igual a menos 2 al cuadrado, que es 4. Cuando la x es menos 1, ¿cuánto vale la y? Pues será menos 1 al cuadrado, 1. Seguimos, 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. Y 2 al cuadrado, 4. Así se obtienen las tablas de valores. Además, el camino más intuitivo para obtener una gráfica, es decir, la representación visual, es crearnos nuestras propias tablas de valores. Gracias a ellas dibujaremos los correspondientes puntos que después uniremos con líneas. Veámoslo con este ejemplo. Si yo quisiese hacer la representación gráfica, he obtenido el punto menos 2, 4, que pertenece a esta relación. Pues voy a dibujar el punto menos 2, 4, es decir, recorro el eje X menos 2 posiciones y el eje Y 4 posiciones. Menos 1, 1. Recorro el eje X menos 1 posición y el eje Y 1 posición. El punto 0 es el origen de coordenadas, el punto 1, 1 y el punto 2, 4. Uniendo estos 5 puntos que he tomado, ya podríamos representar esta relación de manera gráfica, de manera visual, como veis a continuación. Cuantos más puntos cojáis, más fiel será vuestra gráfica a la realidad. Mejor será la representación. Veamos ahora el caso en el que nos dan la tabla de valores e imaginaos que nos interesa obtener la fórmula o que nos interesa obtener la gráfica. Bueno, si observamos dichos valores, podemos observar que el valor de la y siempre es una unidad más que la x. Fijaos, menos 2 y en la y es menos 1. Menos 1 y la y es 0. 1 y la y es 2. Por tanto, el valor de la y será el valor de las x más una unidad. De esta forma tan sencilla, razonando, hemos obtenido la fórmula. Si quisiésemos obtener la gráfica a partir de la tabla de valores, lo hacemos como en el caso anterior, dibujando los correspondientes puntos. Vamos a dibujar el menos 2, menos 1. Recorremos el eje X menos 2 posiciones y el eje Y menos 1 posición. El punto menos 1, 0. Pues el punto en el que recorremos el eje X menos 1 posiciones y el eje Y en 0 posiciones. El 0, 1, el 1, 2 y el 2, 3. Ahora, simplemente uniendo dichos puntos, obtenemos su representación. Por último, imaginad que lo que tenemos es la gráfica y queremos obtener las otras representaciones porque nos interesa por cualquier motivo. Bueno, pues no tenemos más que coger puntos, ¿vale? Los puntos que más fácil observo que se pueden hallar a través de la gráfica es el 0, 0, el 1, 2, el 2, 4, el 3, 6, y así podríamos coger los puntos que quisiésemos o que mejor nos pareciesen. Si razonamos dichos números, dichas relaciones, podemos observar que la y siempre es el doble de la x. Por tanto, acabamos de razonar la fórmula. Y es igual a 2x. Veamos su aplicación a la vida real.
El siguiente gráfico muestra la temperatura del viernes en Barcelona. Vemos un gráfico típico que podemos encontrar en Internet, en el que nos representan las horas del día y los correspondientes grados centígrados que hacen a lo largo de las horas. Bien, ¿cuál es la variable independiente y la dependiente? Bueno, entre el tiempo y los grados que hace en la calle, ¿cuál es la variable independiente? La que no depende de nada. Bueno, pues la que no depende de nada es el tiempo. El tiempo que ya sabéis que lo estamos midiendo en horas, no depende de nada, su transcurrir es siempre constante. En cambio, la variable dependiente es la temperatura, que lo estamos midiendo en grados centígrados, porque dependerá de la hora del día en el que nos encontremos, hará más calor o menos calor, incidirá más el sol o menos el sol. B. Construye una tabla de valores. Bueno, como nuestro variable independiente son las horas, la pondré aquí, y la variable dependiente son los grados centígrados, los pondré abajo. Y bueno, ya sabéis que para hacer una tabla de valores simplemente cogemos algunos puntos. Bueno, pues yo voy a coger, por ejemplo, el punto 8, 12. O el punto 9, 13. O el punto 12, 17. O el punto 15, 21. O el punto 22, 17. Y así podréis coger los puntos que quisieseis. O los que necesitaseis. C. ¿Qué temperatura hacía a las 10 de la noche? Es decir, ya nos están pidiendo interpretar los gráficos. Bueno, pues a las 10 de la noche hacía un total de 17 grados centígrados. Apartado D. ¿A qué hora hizo 14 grados? En este caso no me han dado la variable independiente, sino que me han dado la variable I, la variable dependiente. Por tanto, tendremos que buscar el valor 14, que solo lo encontramos aquí, y por tanto, ¿a qué hora será esto? A las 10 de la mañana, a las 10:00. Y vayamos con otro ejemplo más aplicado a la vida real. Una empresa fabrica paneles solares cuya altura es el doble de la anchura más 1 metro. Si X es la anchura de un panel, escribe la fórmula que permite conocer su altura. Bueno, si X es la anchura, para nosotros la Y será la altura. ¿Y qué va a ser la Y? Vamos a leer el enunciado otra vez. La altura es el doble de la anchura más 1 metro. El doble de la anchura, 2X, más 1 metro. Acabamos de hallar la correspondiente fórmula. Apartado B. Representan unos ejes de coordenadas la relación entre la anchura y la altura de los paneles. Bueno, pues como ya os he dicho, cogemos unos valores cualquiera para la X y vemos cuánto valdrá la Y. Se me ocurre, ya que mi gráfica no es muy grande, como podéis ver, coger valores pequeñitos. Por ejemplo, voy a coger el valor 1, 2, 3. También podríamos coger números que no sean enteros. Vamos a coger el 3,5, por ejemplo. ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la Y cuando la X es 1? 2 por 1, 2, más 1, 3. Por tanto, deberíamos dibujar el punto 1, 3. ¿Cuánto vale la Y cuando la X es 2? 2 por 2, 4, más 1, 5. Dibujamos el punto 2, 5. Cuando la X vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Dibujamos el punto 3, 7. Y fijaos que también se puede hacer con decimales. Cuando la X vale 3,5, la Y vale 2 por 3,5, 7, más 1, 8. Podríamos dibujar el punto 3,5, 8, que más o menos se situaría por ahí. Ahora, simplemente uniendo los puntos que ya tenemos, obtendríamos su representación gráfica.